familia, es jueves 7 de la mañana en punto. El tiempo no para su marcha y de igual manera lo hacemos nosotros. Es un placer saludarlos, acompañarles y desearles lo mejor en este día. Damas bellas, chulas, preciosas, ¿cómo se encuentran hoy, Morena? ¿Qué tal? Muy bien, llegó la Navidad al set de Canal 11 TV Red. Estamos iniciando ya esta mañana de jueves para que usted nos sintonice. Qué rica la lluvia de anoche. Algunos nos agarró por sorpresa la lluvia que estamos esperando durante muchos meses del año, que no sentimos esa lluviecita tan deliciosa que refrescó el clima. Este ambiente de hoy en la mañana muy fresco, muy agradable de estar ahorita viendo Canal 11 con una riquísima taza de café. Carla Cruz. Así es, riquísima mañana. Yo sentía frío, no me quería ni levantar del frío que estaba haciendo, pero siempre me motivan ustedes venir a visitarlos, venir a verlos y despertar viéndonos nosotros unos a otros. Eso es lo más alegre. ¿Cómo están todos ustedes? Yo estoy encantada de estar nuevamente un día más con ustedes. Jordani. Carlita, diga, mientras ahí en casa se disponen a disfrutar de su tacita de café o té, yo acá estoy con Miguel, les saludo. Me voy con Sotelo porque quiero compartir algo con Xochitl y con todos ustedes. Voy por este lado para que sigan observando qué bonito se encuentra todo nuestro set. Acá está nuestro árbol de Navidad, ya está nuestro nacimiento. Xochitl, ¿qué crees? Tenemos nueva alerta por el Aedes aegypti. Y es que ya en México se dio el primer caso del virus Zika. Bueno, que es otra enfermedad transmitida, reitero, por este mosquito. Entonces, esto ya está dando señas de alerta en nuestro país. Por eso las autoridades sanitarias están incrementando las campañas de salud y sanitarias para que usted en casa también apoye y haga lo propio. Oiga bien, le quiero presentar o le quiero hablar un poco sobre los síntomas. Esta enfermedad o este virus es un poco menos agresivo que el dengue o el chikungunya, pero los síntomas a los cuales usted debe estar alerta son los siguientes: fiebre, conjuntivitis, cansancio, dolores musculares en las articulaciones también y acumulación de líquido en los miembros inferiores. Reiteramos, las autoridades sanitarias del país están incrementando las campañas para erradicar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y usted tendrá que hacer también lo propio en casa. ¿Oíste, Xochitl? Dani y amigo televidente que está en su hogar, gracias por estar en sintonía. Estamos brindando una alerta acerca del Zika, ya el primer caso en México, y esto quiere decir que toda Centroamérica tiene que estar alerta ante esta enfermedad y todos tenemos que estar pendientes y asistir a la unidad médica más cercana. Y yo inicio esta mañana, antes de que nuestra guapa Ingrid Alaní se vaya a trabajar, le mandan muchísimas felicitaciones su novio Ricardo Guadamus, porque el día de hoy Ingrid Alaní se está cumpliendo un añito más de vida y tu novio, que te ama muchísimo, Ricardo Guadamus, te manda felicitaciones, besos, abrazos y que la pases súper bien en este día tan especial. Ingrid Alaní, que está cumpliendo un año más de vida. Carla. Y con todas estas felicitaciones y estas noticias importantes, vamos a unos consejos prácticos. Ya se acerca Navidad y a veces nosotros en el momento preparamos una bebida para darle a desgustar a nuestros invitados. Bueno, vamos a ver unos consejos prácticos de cómo hacer para que las bebidas se enfríen más rápido. Veámoslos. ¿Te ha pasado que te dan muchas ganas de tomar una bebida bien helada, pero cuando vas y la compras te la dan caliente? Hoy en el truco del día te diré cómo puedes hacer que en pocos minutos tu bebida esté bien helada. Lo único que vamos a hacer es mojar nuestro papel toalla para luego ponérsela a nuestra botella. Y ahora la introducimos en nuestra refrigeradora. Y luego de unos minutos sacamos nuestra bebida del refrigerador y está lista para que la puedan tomar. Y así de fácil fue nuestro truco de hoy. Si quieres volver a ver más trucos, te invito a que le des me gusta a nuestra página en Facebook, Canal 11 TV Red, o búscanos en YouTube como Revista Al Día, con imágenes de Juan Francisco Jarquín para Revista Al Día, Hazel Umaña. Siempre brindando consejos para toda la familia y que sean de utilidad para
para el hogar. En breves momentos estarán conversando los chicos con Lenín González. Hoy hablaremos de trámites de divorcio. Esto es un proceso muy difícil para muchas parejas y hoy vamos a tener Pregúntele al abogado sobre trámites de divorcio en nuestro siguiente bloque para que esté al pendiente. Pero antes de ir a corte comercial, Canal 11 TV Red se solidariza y manda las más sinceras condolencias a la familia del exministro de Nicaragua, Antonio Lacayo, que la noche de ayer se brindó de un informe de último momento a través de Multinoticias Canal 4, el medio oficial de nuestro gobierno, que ya fue encontrado a eso de las 7:45 de la noche el cuerpo de Antonio Lacayo, y Canal 11 brinda las más sinceras condolencias a la familia, que en este momento solamente nos queda brindarle mucha fuerza, mucha fe y que él ya está descansando en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más aquí en su revista Al Día para que esté pendiente de la información. Vamos a estar hablando de trámites de divorcio. Ya regresamos. Es para que estés al día con tus derechos. Bienvenidos al Día con tus derechos. Nos encontramos ya con el licenciado Lenín González para que hoy usted realice todas las consultas que desee en cuanto a los trámites de divorcio. ¿Qué tipos de divorcios existen? Usted ya está solicitando, bueno, no encontró una manera de reconciliarse con su pareja y quiere presentar una ruptura formal. ¿Qué es lo que necesita saber? Esto y más lo podrá consultar a través de nuestra línea en estudio que aparecerá en sus pantallas y también nuestra línea de mensajerías de texto. Carla Cruz está con nosotros. Buenos días, Lenín, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jordani. Iniciemos, siempre como de costumbre, definiendo los tipos, bueno, lo que legalmente conocemos y lo que está estipulado en nuestra Constitución como un divorcio y los tipos que existen. Sabemos que hay muchas personas que hoy en día tienen problemas porque creen que no pueden realizar un trámite por un solo lado, cuando solo uno está de acuerdo. Así es, a veces es muy complicado y por falta de conocimientos es cuando nosotros nos vemos en complicaciones. Sí. ¿Qué consejos le podemos dar a nuestros amigos televidentes que estén en un matrimonio que ya no quieran estar y la otra pareja no les dé el divorcio? ¿Existe otro método? Claro que sí. Bueno, buenos días, ¿verdad? La ley 870, que es el nuevo Código de Familia que entró en vigencia en abril de este año, establece el divorcio, comúnmente conocido como divorcio, o disolución del vínculo matrimonial. Existe el divorcio por mutuo consentimiento, que en este caso la pareja se pone de acuerdo, y existe lo que conocemos como el divorcio unilateral o el divorcio por voluntad de una de las partes. Cuando una de las parejas, bueno, yo me quiero divorciar, pero dice el hombre, yo no te doy el divorcio, no hay necesidad de que la otra persona no esté de acuerdo. Con una sola persona que esté de acuerdo en disolver el matrimonio, ¿verdad?, es suficiente para darle trámite al juicio. Recordemos que en el caso del divorcio por mutuo consentimiento hay una novedad en la ley que establece que si no hay hijo en el matrimonio, en vez de ir al juzgado a hacer un proceso judicial, debe de presentarse donde un notario que tenga más de 10 años de estar ejerciendo la profesión y la Corte Suprema de Justicia le autoriza un libro de divorcio para que esta persona, a través de una escritura, solamente firmen, elaboran la escritura y esta escritura la van a inscribir al registro civil de las personas para inscribir directamente el divorcio sin necesidad de pasar un juicio. Hemos mejorado entonces. En materia de procesos de divorcio, ¿se ha agilizado entonces? Se ha agilizado en el caso de que no hay hijo. Cuando ya hay hijo, hay bienes, entonces debe hacerse vía judicial. Vamos por los pasos. Pues el ABC, usted por favor ahí en casa. Tenemos llamada en estudio ya, Miguel Emerson. Ok, desde Voy a este dar momento, los números de contacto para que nuestros amigos televidentes se puedan comunicar con nosotros. Anote rapidito el número de teléfono por si quiere hacer una llamada directamente aquí en el estudio, 2222-2554, y por mensajería de texto el 8529-8730. Cualquier consulta usted la puede realizar en este momento. a partir de este instante, Lenín, pasos, procedimientos, cuando hay hijos de por medio, cuando no hay hijos de por medio, y cuando es el mutuo y cuando es por solamente una vía. ¿Cuál es el primer paso a realizar? Bueno, lo primero, ¿verdad?, que se debe establecer en el divorcio, lo primero es la elaboración de la demanda. En el caso del divorcio cuando hay hijo o incluso en el divorcio cuando las personas no están de acuerdo.
y posiblemente no hay hijos en el matrimonio, tampoco hay bienes, pero una de las partes no quiere separarse. La otra persona dice, no, este matrimonio está roto y no se puede hacer nada, ya no te quiero, no estoy enamorado. El juez no pregunta el motivo, ¿verdad? El juez no pregunta el motivo, el judicial solamente escucha la voluntad de una de las partes que quiere disolver el matrimonio. ¿Y con eso es más que suficiente? Es más que suficiente. Excelente. El juez no pregunta motivo, se elabora la demanda, se debe de buscar un notario público, un abogado, porque debe representarlo. Es decir, antes la persona podía elaborar el escrito y podía llevarlo a mano incluso y firmarlo y presentarlo en el juzgado. Pero ahora ya no se puede, ahora debe de hacerlo a través de un abogado. Forzosamente debe de buscar un representante legal, un apoderado especialísimo para que pueda llevar el trámite de divorcio, es lo primero. Tenemos llamada. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, le escuchamos, está al aire. Por favor, comuníquese directamente de la bocina de su teléfono, madre. Bueno, lamentablemente no podemos establecer bien la comunicación. Otro caso delicado cuando se presentan los divorcios es cuando están los bienes, los famosos bienes de por medio. Sí. ¿Qué pasa aquí, Len? En el caso de los bienes hay una reforma, ¿verdad? En la ley 870, es algo novedoso que no existía antes en la ley 38 anteriormente derogada, y es que establece sobre los bienes. Recordemos que hay dos tipos de bienes, los bienes muebles y los bienes inmuebles. Bienes muebles puede ser un vehículo, puede ser algo que se mueva, un equipo de sonido, los sofás, la cocina, electrodomésticos, etcétera. Pero bienes inmuebles pueden ser propiedades. Entonces, en este sentido, establece que ahora los bienes adquiridos, hay una diferenciación entre los bienes adquiridos dentro del matrimonio, los bienes adquiridos fuera del matrimonio y cómo se adquieren esos bienes. Puede ser de que ese bien yo no lo compré porque fue una herencia dado por mi papá o mi mamá. Entonces, en este sentido, ese es un bien que cuando yo vaya a disolver el vínculo matrimonial, independientemente quién promueve el divorcio, ese bien no me lo pueden quitar, me queda a mí. Solamente lo que obtuvimos juntos. Ok, perfecto, vamos con esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por esperarnos, lo escuchamos. ¿Aló? Buenos días, está al aire, le escuchamos, caballero. Tuve un matrimonio de 13 años, procreé 5 hijos y posteriormente nos separamos. Ahora convivo 22 años con otra señora y no me he divorciado de la primera. ¿Cuál es la pregunta? Su pregunta, ¿cuál sería? Mi pregunta sería, ¿cuáles serían los métodos para divorciarme? Él está separado, pero no está divorciado y tiene ya mucho tiempo de estar viviendo. Otro asunto, con esta segunda actual pareja que ya tiene mucho tiempo, se casó. De ser así, eso es legal. No está o no se casó, solamente está... No, recordemos de que no puede casarse, ¿verdad? Porque puede suceder este escenario. Ahora hablemos un poquito del matrimonio. ¿Qué pasa si yo me caso en Managua? Me voy a vivir a Chinandega, voy al registro civil de las personas de Chinandega y aparezco ahí soltero porque mi inscripción está en Managua y yo me caso en Chinandega. Entonces yo cometo un delito que se llama bigamia. Es un delito penal, es peligroso, ¿verdad? Muchas veces la gente no lo hace tal vez por mala fe, sino por ignorancia. Hay que divorciarse primero, independientemente que si te fuiste a otro departamento, apareces, o otro país, apareces soltero y te vas a casar con la otra persona. Debe de divorciarse la persona. En este caso, el amigo que nos llamó, en el departamento donde viva, debe de buscar el juzgado de familia o el juzgado para llevar el trámite de divorcio, tiene que buscar un abogado. ¿Se reconocerá como delito siendo unión de hecho estable, como es lo que ocurrió? Porque ya tiene varios años. No. Okay, recordemos que la persona puede estar separada 50 años, puede ser que tenga 50 años de estar casada, pero si la persona no se divorcia, sigue legalmente casada. Tenemos mensajes de texto, dice, con el divorcio unilateral se puede casar. Uno después dice... Perfectamente, si el juez a través de sentencia y se inscribe esa sentencia, recordemos que la persona perfectamente se puede casar. Ahora, una pregunta muy importante, me pasó con un cliente que me dijo, doctor, yo me quiero volver, yo lo divorcié y ya la semana siguiente quería volver a casarse. Entonces me dice, ¿hay algún impedimento en la nueva ley que establezca que yo como hombre me pueda volver a casar? Incluso yo no pude contestarle la pregunta y tuvimos que consultarle a un amigo juez sobre esto y él me dijo que no hay ningún problema. En el caso de que hay impedimentos, en el caso de la mujer, que no puede casarse ahí nomás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el caso de la mujer se le debe dar un lapso de tiempo que creo que son 3 meses, ¿verdad? 3 meses, 4 meses para ver si la persona no quedó, ¿verdad? Embarazada
en este caso la mujer, del antiguo matrimonio, y te vas a volver a casar y de repente, para evitar confusiones y cuestiones, por ley, en el caso de la mujer, solamente las mujeres no se pueden casar inmediatamente. Así Interesante, buena después respuesta. de divorciarse. Sí. Tenemos una llamada en el estudio y después leeremos unos mensajes de texto. Muy buenos días. Se Ok, cayó se la cae la llamada. Bueno, comunicación. tenemos Vamos con aquí los un mensajes. mensaje de texto que me parece muy interesante. Dice, ¿cómo tramitar un divorcio cuando tu pareja vive fuera del país? Dice la pregunta. Perfecto. En este sentido, ¿qué pasa si la persona está ilocalizable? Está fuera del país, la persona, me separé de él y realmente no sé si está aquí en Managua, si está fuera o no, el paradero es desconocido. En este caso, se deberá elaborar la demanda y en la dirección se le deberá pedir al juez, ¿verdad?, de que éste establezca, de que éste mande llamar a un abogado que el juez escoja, que se le va a llamar, en este caso, un guardador ad litem, dice la ley. El guardador ad litem hará de suplente de la persona que no está, y esta persona será como el representante legal de la persona ilocalizable, hasta que se le dé trámite al divorcio. ¿Es muy largo ese proceso? Se hace un poquito más largo, pero con la nueva ley, ahora un divorcio y todos los trámites de familia están relativamente rápidos. En 3-4 meses ya están resueltos. Vamos con llamada en estudio. Buenos días, está al aire. ¿Cuál es su consulta? Sí, buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, quería hacerle una consulta. Es que figúrese de que tengo una nietacita de que tiene 5 años. Está metido en María Elena Cuadra, no sé cómo le llaman. Manutención. La alimentación, sí, pero el papá hasta ahí se quedó esto. Tiene ya como demandado como 3 años y le da 1.200. Y la niña no va a colegio, se le compra zapatos, se enferma y un sinnúmero de gastos que tiene esa niña. Ya hay una, sí, señora, ya hay una resolución del juez, hay sentencia sobre esa pensión de alimentos. Bueno, hace 3 años dieron 1.200, hasta ahí quedó, sí. No, sé existe, sí, mi pregunta es que si existe una sentencia de un juez que establezca esos 1.200 Córdoba, o fue una mediación en mi familia. ¿Cómo es eso? Sí, ¿Qué documento respalda que el señor debe de pasar 1.200 Córdoba? Bueno, eso fue lo que dijo que iba a dar él, en el Ministerio de la Familia hace 3 años. Con mi familia, entonces. Perfecto, esa es vía administrativa. Entonces, en ese sentido, lo que debe hacer la persona es agotar ahora la vía judicial. Recordemos que la vía administrativa, la persona es de mutuo acuerdo y voluntario. En el caso de la vía judicial, el juez te impone o debe de cumplirlo. Entonces, debe de agotarse la vía judicial, debe de demandarse por pensión de alimentos al papá para que quede establecido en sentencia. Si además de la sentencia de familia, el padre sigue incumpliendo, la mamá o el abuelito, el representante legal de la menor, debe de dirigirse ahora por la vía penal a través de la comisaría de la mujer y acusar a esta persona por omisión deliberada de prestar alimentos, y lo estará llamando un juez penal a este hombre irresponsable de ser el caso. Lenín, algo interesante en la pregunta que realizó Carla anteriormente sobre cuando no está la persona de la cual te querés divorciar. ¿Hay un periodo de gracia o cuánto se establece que esta persona... Ok, sí. Yo estoy separado y no lo encuentro en 6 meses, no lo he visto en 8 meses, hay 1 año. ¿Qué establece la ley? En el proceso establece que el juez le va a dar aviso. ¿Cómo le va a dar aviso si no sabemos dónde está? A través de los famosos edictos. Eso es como cuando se hace una declaratoria de heredero, que dicen, bueno, solo yo soy hermano, pero el juez no cree ese cuento. Bueno, vamos a ver si en verdad solamente vos sos hermano. Vamos a publicar edictos por 3 días en un periódico de circulación nacional. Entonces se hace de igual manera y se anuncia a través de un periódico de circulación nacional de que la señora Juana se quiere divorciar o se está divorciando de don Pancho. No importa el tiempo, no importa si solamente son 2 semanas, 1 mes o 2 meses. El tiempo, independientemente, se estará publicando 3 días si la persona está localizable a través de los periódicos. Perfecto. Tenemos llamada en el estudio y después le daré unos mensajes de texto. Muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, adelante con su consulta. Sí, buenos días. Pienso que yo quería preguntar, es que lo que pasa que mi problema es que yo tengo 9 años de estar casada, civil, ¿verdad? Convivimos juntos en la misma casa. Pero yo me he querido separar a veces por maltratos así psicológicos. Y él dice amenaza que si él se va, yo le tengo que pagar la mitad de la casa. Entonces no sé cómo sería ahí. La Tenemos propiedad, una niña que va a cumplir 3 años.
Sí, la propiedad, esa propiedad donde ustedes viven tiene escritura. ¿A nombre de quién está la escritura en la casa? La escritura está a nombre mío. ¿Solo a nombre de ustedes o a nombre de los dos? ¿Cómo es? ¿La escritura está a nombre solamente de usted o a nombre de usted y de su esposo? Es que lo que pasa es que la casa la construimos cuando mi mamá me regaló un terreno. Sí. Entonces el terreno sale a nombre mío. La casa todavía no la hemos registrado. Ah, ok, perfecto. Entonces, en este sentido, no se preocupe, porque aquí lo que importa es el terreno. La construcción, recuerde que viene después, y el registro de la propiedad lo que reconoce no es la construcción, es el pedazo de tierra que se registra, ¿verdad?, a nombre de la persona. Y si usted dice que su mamá le dejó eso, no de boca, sino que hay un documento, usted no se preocupe que no le debe de pagar nada. Otro elemento, estamos escuchando que hay bebé tiene niños, lo que significa que la ley está a su favor. Sí, recordemos que independientemente que la escritura estuviera a nombre del hombre y que el no hombre lo la está. quiera sacar, es correcto. Pongamos en el escenario de que estuviera a nombre del papá de los menores, el juez, si esa persona se divorcian, el juez establecerá que el bien va a quedar para uso y habitación del menor o los menores de edad hasta que estos alcancen la mayoría de edad. Cuando estos alcancen los 21 años de edad, estos van a tener preferencia de compra, pero ahí el bien sí tendrá que ser devuelto al dueño, que puede ser el padre o la madre. No es que se le quita la propiedad. Señora, y ya se le pasa al hijo. No se preocupe, no le tiene que pagar absolutamente, en este caso puedo decir nada, no le tiene que dar absolutamente nada. ¿Estamos correctos? ¿Tenemos un mensaje, Carla? Tenemos dos mensajes, voy a decirlo de forma genérica. Nos preguntaba un televidente de que se casó hace 5 años y no ha inscrito el matrimonio, si es válido. Y otro televidente nos preguntaban de que tienen bastante tiempo de separado y divorciado, pero tienen hijos en común y no han metido el trámite de divorcio. Y otra pregunta era de que tienen mucho tiempo de tener una unión de hecho estable, se separaron y que si no tiene derecho a nada. Recordemos, perfecto, recordemos, comencemos con la última pregunta. Relación de hecho estable versus matrimonio civil. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? La ley reconoce después de 2 años, de una manera, que una pareja esté de manera continua, ininterrumpida, ¿verdad?, conviviendo juntos, ya se reconoce como una relación de hecho estable. Y en este sentido establece distribución de bienes ahí también, igual que en el matrimonio, independientemente que no estén casados. Hay distribución de bienes en el sentido de cómo hayan sido adquiridos estos bienes. Si realmente estos bienes fueron adquiridos en común o estos bienes fueron adquiridos de manera independiente. A la hora del divorcio, ¿verdad? Perdón, a la hora de la separación, en el hecho estable, estas personas deberán de llevar cada quien su bien que está inscrito a su nombre. Ya si hay hijos, ya eso varía, porque ya quedará a nombre de los hijos. Y en el caso del matrimonio, que no fue inscrito en 5 años, debe de buscarse al notario que los casó y que le den otra constancia para que esta persona lo lleve al registro. Si el notario está ilocalizable, si el notario se murió, deberá ir a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia a solicitar una reposición de constancia de matrimonio para ir a inscribir el matrimonio. La persona está casada. Independientemente que la constancia la perdió o no, nunca inscribieron el matrimonio, ya está casada, porque en la Corte Suprema de Justicia todos los notarios llevan un índice de los libros de matrimonio de las personas que se casan en el año, así que están recasados. Señora, señor, usted se puede divorciar, ya sea por común acuerdo o por una sola vía, si solamente es usted quien ya no desea continuar esta relación. Lenin, para mayor información a quienes quieren auxiliarse y contar con tus servicios, ¿a dónde te pueden contactar? Claro, me contactan al número Movistar 8680-3182 y el número Claro 5785-4029. Recordemos que la manera como nos vamos a divorciar es la manera como nos casamos. Puede ser de que nos hayamos casado como comúnmente con bienes en común o con bienes separados. Recordemos que si me casé con bienes separados, eso va a ser un efecto a la hora del divorcio. Cada quien agarra sus cosas. Excelente. Bueno, entonces hay que pensarlo antes de casarse, cómo uno quiere casarse, si bienes encomunados o separados. Bueno, así vamos a un corte comercial, pero usted esté pendiente porque ya regresamos pronto con más de su revista Al Día. Ya volvemos. Atentos porque
porque en breves momentos estaremos conversando con representantes de la Clínica Médica Oriental sobre masajes terapéuticos, o mejor dicho, también tratamiento de acupuntura y sobre todo lo que a nosotros nos interesa, hernia discal, la gente que tiene problema de hernia discal y quiropraxia. Para que esté pendiente porque en breves momentos Hailey estará conversando con ellos sobre este tema, los tratamientos, cómo puede ayudarle a usted a mejorar su enfermedad. Pero antes les dejamos con el Salud Tips del día de hoy, gracias a Zaida, y vamos a ver sobre el flujo vaginal. Adelante. El flujo vaginal es un tema delicado para nosotras. Como sabemos, cuando el líquido es transparente o de color blanco lechoso y no se acompaña de ningún olor desagradable, no hay motivos de preocupación. Por otra parte, cuando existe un problema en la zona genital, veremos que el flujo no es saludable, notándose en los cambios de color, olor, la consistencia y la cantidad. Esto siempre causa incomodidad, acompañado de dolor, erupciones y ardor al orinar. Por todo esto, en este segmento conoceremos algunos consejos sencillos que te ayudarán a controlar las molestias causadas por el flujo vaginal. Primero, te recomendamos usar protectores diarios para absorber la descarga. Usar ropa interior de algodón para permitir que la zona íntima se ventile. No uses papel sanitario con perfume y evita las duchas vaginales. Además, evita el uso de detergentes y suavizantes muy perfumados en tu ropa interior. Recuerda que la salud es lo primero y que si presentas alguna molestia debes visitar a tu médico y seguir los consejos que Salud y Vida te brinda. Hola, muy buenos días. Gracias por estar en sintonía de su segmento Salud y Vida. Ahí teníamos algunas recomendaciones. Espero hayan puesto mucha atención. Vamos a abordar el tema que hemos estado anunciando sobre hernia discal. Vienen en representación de la Clínica de Medicina Oriental. Está con nosotros la doctora Yoconda, también el doctor Julio Cuadra. Muchísimas gracias por su presencia. Sé que va a ser de mucho provecho porque hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias. Buenos días, le agradecemos como siempre el espacio que nos brinda Yana Alonso de Clínica de Medicina Oriental. Estamos el día de hoy para hablar de este tema tan importante y tan frecuente en la población de mujeres como son las hernias discales, ¿no? Sí. Antes que nada vamos a hablar de la función de la columna vertebral. Tenemos diferentes tipos de vértebras en nuestro cuerpo, vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares. Disculpe, parece que no se le está escuchando muy bien, pero ya vamos a arreglar ese problemita, recordándoles que vamos a abrir también nuestras líneas telefónicas para que ustedes puedan participar y puedan escribir a mensajería de texto al número del celular 7724-4132, todas las inquietudes que tengan. Esto es muy frecuente, el padecimiento de la columna se da en hombres, en mujeres, ya lo hemos abordado en distintas ocasiones y decimos que los factores de riesgo, que es un factor de riesgo muy importante, es el sobrepeso. Pero bueno, doctora, continuemos hablando, por favor. Como habíamos mencionado, ¿verdad? Este tema es tan importante en donde la población en general podría presentar esta patología. Y hablando de las funciones de la columna vertebral, es muy importante hablar de la función, porque la columna básicamente un soporte, nos da firmeza a nuestro cuerpo, ayuda a proteger los nervios y también la parte más importante, le da movilidad. Los diferentes tipos de vértebras cervicales son algunas, como las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares y las sacras. Cualquier afectación a nivel de estos discos podría causarlo un dolor intenso, agudo, que puede comenzar de manera repentina o puede ir avanzando lentamente. Entonces, hablando de hernias discales no es más que la liberación de la protrusión del disco. Digamos que el disco está formado por un tejido que lo ayuda a proteger, entonces un disco está encima del otro y prácticamente cuando se da una hernia es cuando se protruye un poco de líquido y sale hacia afuera.
Entonces, esto nos podría causar levemente un dolor intenso que puede agudizarse al caminar, al hacer movimiento y por lo general, ¿verdad?, se presenta de manera brusca. Después de un trauma, después de un accidente, una caída, lo puede presentar cualquier persona a cualquier edad. Sí. Y por lo general las personas más propensas son aquellas que tienen un sobrepeso o las personas que mantienen mucho tiempo sentadas o que están en una sola postura. ¿Verdad? Ok. ¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer cuando una persona lo padece? Los síntomas más frecuentes, hablábamos del dolor. El dolor puede comenzar de manera brusca. Entonces, una de las maneras que podemos diagnosticarlo es básicamente, lo más importante es lo que el paciente nos diga, lo que el paciente refiera en la historia clínica. El dolor puede ser intenso o puede ser agudo, puede haber entumecimiento, puede haber calambre, puede irradiarse. En algunos casos, cuando tenemos afectación de la parte lumbar, el dolor se puede irradiar a la zona del glúteo. En algunas ocasiones puede bajar hasta la parte de la pierna, el muslo, y llegar hasta el talón, ¿verdad? Entonces, por lo general, la manera como lo podemos diagnosticar es básicamente con el tipo de dolor que presente. Muchas veces, ¿verdad?, podemos confundirlo con simplemente una lumbalgia, lo podemos confundir con cualquier dolor muscular, pero por lo general las hernias discales hay otra manera de que las podemos diagnosticar y es a través de una radiografía. Como estamos viendo en imágenes en pantalla, podemos ver la zona donde se localiza un disco desviado, también podemos ver en esa parte hay cierto desgaste, hay cierta limitación del espacio intervertebral y en otros casos, para diagnosticarla de manera más rápida es a través de una tomografía, ¿verdad? Hice énfasis en los síntomas porque siempre que hablamos de este tema, los televidentes refieren que cuando sienten dolor se irradia siempre hacia otra área del cuerpo, que es lo que usted nos acaba de explicar, que se puede irradiar hacia un brazo o hacia una pierna, o sea que todo está conectado. Sí, muchas veces como decimos, se irradia el dolor, pero hay que ver, depende del sitio donde se localiza la hernia. Por ejemplo, la doctora estaba hablando en la zona lumbar, en la espalda baja, pero después de la zona lumbar, la zona con mayor frecuencia es la parte cervical también. Entonces, perfectamente ahí se puede formar una hernia debido a malas posturas por largo periodo de tiempo. En el caso de la parte cervical, no va a haber dolor obviamente en las piernas, sino en los brazos, en el antebrazo, en el codo y las articulaciones y los dedos de la mano también. Hay dolor, inflamación, incluso puede ir cursando con el tiempo si no se trata pérdida del rango de movimiento. Hay gente que dice no puedo caminar ya por el dolor. Sí. ¿Ok? Ahí estamos viendo en pantalla dónde es que se irradia, ¿no? Sí. En el caso de la zona lumbar, abarca toda la pierna. El dolor siempre empieza de manera lenta y progresiva. No es que va a empezar con un dolor en toda la pierna. Siempre comienza en la parte baja, en el caso de las hernias lumbares. Y en el caso de las hernias cervicales, comienza el dolor hacia el cuello y después se extiende hacia las extremidades, ya sea superiores o inferiores. Ahí lo que estamos viendo es lo que acabas de mencionar, sobre el dolor en el cuello, ¿no? Sí. Ahora las causas muchas veces son los trabajos forzosos y trabajos pesados y ejercicio excesivo, como en el caso de los deportistas. La hernia no es más que todo que un desplazamiento del disco hacia la zona exterior y cuando hay un desplazamiento lo que ocurre es una opresión del nervio, por eso es que se producen todos los síntomas y el dolor. Sí. Puede ocurrir en cualquier edad, no hay una edad específica ni un sexo predominante. Se cree que es más en los hombres, porque en la mayoría son los trabajos más forzosos de los hombres, como el caso de, por ejemplo, personas que trabajan en bodega o zona de carga, que están cargando lavandero o cualquier objeto y hacen movimientos bruscos. Por lo general, pues en el sexo femenino no hay mucho en ese trabajo, que tenga trabajos pesados. Vamos a hablar del tratamiento. ¿Ustedes aplican acupuntura? Claro que sí. Antes de entrar al tratamiento, quisiera explicar un poco acerca de las consecuencias que podemos llegar a tener
al tener un problema de dolor o un problema de hernia sin diagnosticarse, ¿verdad? Sí. Una de las principales consecuencias de esto podría ser una radiculopatía, que viene siendo la compresión nerviosa por la misma desviación del disco o por la misma herniación. Pueden haber de una o dos o tres hernias, perdón, y generalmente las presentan aquellas personas que no tienen un nivel de vida balanceada, digamos, de que no hacen actividad física y que por lo general están en un trabajo que es algo sedentario. Entonces, estas personas también pueden tener como consecuencia un dolor intenso, ¿verdad? La característica, un dolor muy importante que podemos diagnosticar al tener una hernia es que se localiza en un solo lado del cuerpo, ¿verdad? Puede ser en un solo lado de una pierna o en un solo lado del brazo. Entonces, esta parte es muy característica. Muchos pacientes nos dicen, tengo ciatalgia, pero generalmente el ciático, vamos a descartar esta parte de que el ciático no es una enfermedad, sino un síntoma de otra enfermedad. Todas esas personas que están presentando un dolor en el glúteo y que generalmente se puede irradiar, entonces prácticamente no es esta la afectación, sino que puede darse por la hernia discal que está en la parte lumbar o viceversa, también en la parte cervical, que puede darse el dolor en un lado del brazo, como le llamamos la neuralgia del bíceps braquial, ¿verdad? Entonces, para hablar del tratamiento, vamos a hablar de la acupuntura, que es un método que se usa. Que lo ofrecen en Clínica de Medicina Oriental. Claro que sí, un método que usamos en Clínica de Medicina Oriental. Esto nos va a ayudar de cierta forma a mejorar el dolor. Entonces, el objetivo del tratamiento principalmente es disminuir la intensidad del dolor. En la primera sesión el paciente va a sentir una activación levemente del dolor y posteriormente va a ir cediendo poco a poco. En aproximadamente 3 o 4 sesiones vamos teniendo el cambio en el cual el dolor cede, la inflamación también. Generalmente el dolor va asociado a una inflamación de los músculos paravertebrales externos y el objetivo siempre es reducir la intensidad del dolor. Ahora, hay otros casos, ¿verdad?, en los cuales lo más importante es tomar también el tratamiento acoplado a la acupuntura, a los masajes o ya sea a la quiropraxia, sí, que son las terapias que vamos a hacer la demostración posteriormente. Sin embargo, el tratamiento también es importante, los medicamentos orales, los fitofármacos que nos van a ayudar a disminuir la inflamación, a lubricar el espacio intervertebral. Tenemos tratamientos a base de glucosaminas más condroitina que nos van a ir ayudando a producir tejido conectivo, líquido sinovial, lo cual esto va a disminuir el progreso de la enfermedad. Entonces, hablando de que es una enfermedad irreversible, pero se puede tratar. Todas las personas que se les ha dicho que no tiene cura, que no se puede mejorar, que se necesita la cirugía, sí, para poder sentirse mejor, entonces estamos el día de hoy para decirles de que con el tratamiento y con la acupuntura van a tener esos cambios que necesitan y no necesariamente tienen que someterse a esa cirugía, ¿verdad? Lo bueno es que ustedes combinan distintos tratamientos, es decir, el tomado, que son medicamentos naturales, y además, pues los tratamientos, terapias como la acupuntura, la quiropraxia, que nos van a explicar más adelante de qué se trata. Esa combinación es perfecta. Así es. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con la parte del tratamiento, porque la mayoría de los pacientes ya tienen medicamentos de base, y por lo general el paciente ya aprende a convivir con el dolor. Por eso nosotros ofrecemos, porque hay un punto en el que el medicamento químico ya no va a hacer efecto y hay tiempo en que el paciente entra en crisis de dolor, que ahí es donde podemos ayudarle mucho con la acupuntura y las diferentes terapias que ofrecemos. También puede el paciente realizar movimientos físicos en la casa o en el lugar de trabajo que tiene que ver con estiramiento para descomprimir el nervio y relajar los músculos. Hay que evitar estar mucho tiempo, ya sea sentado o de pie, y sobre todo si el paciente tiene sobrepeso, tiene que bajar. Bueno, gracias. Vamos a permitir participación para luego ver la demostración de las terapias que ustedes ofrecen en la Clínica de Medicina Oriental. Hay muchas personas que quieren participar, así que vamos a darle oportunidad enviando sus preguntas a través de nuestro número de celular que aparece en pantalla. Ustedes envían su pregunta como mensaje de texto y también tenemos nuestras líneas telefónicas convencionales. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, estoy viendo el tema y quisiera una consulta.
Bueno, pero pregunte, aprovechemos la presencia de los médicos aquí. Sí, es que lo que pasa es que yo tengo un problema también respecto a lo que están hablando sobre lo mío en el cuello, en la parte alta de los hombros. Sí. Ya me hicieron placa y me dicen que tengo tengo desgaste, 2 disquitos, yo no los tengo desviados. Ok, gracias. Bueno, contestando la pregunta de nuestra amiga televidente, esta parte es muy frecuente. Recordando de que en primer lugar tenemos la columna lumbar y segundo lugar tenemos la columna cervical, de las cuales estamos más propensas a sufrir problemas de desgaste o de hernia, ¿verdad? Entonces, en este caso, prácticamente si ya está diagnosticado, es mucho mejor el tratamiento porque solamente vamos a empezar un tratamiento desde ya y vamos a iniciar un esquema de tratamiento con acupuntura. Ahora tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Con quién tenemos el gusto? Freddy Méndez. Don Freddy, haga su pregunta, por favor. Bueno, la verdad es que es interesante el tema, pero la consulta la necesitaría para mi mamá, una señora que tiene bastantes dificultades después de una crisis de derrame cerebral. Y queríamos la dirección y el número de teléfono para llevarla ahí y a ver si nos podían dar la consulta. Ok, muchas gracias. El número de teléfono y la dirección de la clínica, que también lo han estado pidiendo por aquí. Estamos en Cinza Cerámica Altamira, una cuadra al lago, 75 bar arriba. Los números de telefónico 2277-1457 y 2277-2908. Contestando, ¿verdad?, la otra pregunta de nuestro paciente que nos llamaba, es muy importante garantizar la edad de esta persona, ¿verdad?, del paciente que nos llama, y valorar frente el dolor que tenemos y desde luego el peso, ¿verdad? Siempre reiteramos a la población estar en un peso adecuado, porque las estructuras óseas que más toleran el cuerpo son la columna vertebral. Vamos a atender esta llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, quisiera hacer una consulta con médico sobre mi caso, que yo presento ese dolor que está doctora al lado izquierdo. Casi no se le escucha, está como entrecortado. A ver si puede volver a hablarnos, por favor. Explique nuevamente. Sí, lo tengo en mudo. No, que explique nuevamente, casi no le escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, el problema que yo presento es dolor al lado izquierdo. ¿Al lado izquierdo de dónde? ¿En los brazos, en las piernas? Al lado izquierdo de la columna. Ok, ¿en la parte baja o en la parte del cuello? No, en parte así de baja de la columna. Yo presento este dolor hace un año. Es un dolor consecutivo, lo presento más por las noches, al estar acostada. Me pongo a otro lado y el problema es que no lo resisto. Yo no podría pasar consulta con ustedes porque yo soy de aquí. Entonces, la pregunta es ¿qué puedo, o dónde puedo ir para saber si realmente es una hernia discal, como dicen ustedes? Bueno, respondiendo a la pregunta de ella, puede visitarnos, obviamente, para hacer un diagnóstico específico y si lo ameritamos, podemos acompañarnos de una radiografía, que es el mayor método diagnóstico para confirmar que la hernia en la parte lumbar que ella refiere esté presente o no, o si hay otro tipo de patología. Antes de ir a la consulta, tiene que llevar la radiografía para hacer de más provecho la consulta, ¿no? Si puede la persona sería mucho mejor, ¿verdad?, para ayudarnos más, pero puede acudir a consulta para darle una valoración mediante la historial clínica y un examen físico también que nosotros podemos realizar para ver qué zona le duele y con qué intensidad. Ahora, ¿estos tratamientos pueden ser aplicados en una persona de la tercera edad, como el caballero que llamó y mencionó que quería hacer la consulta para su mamá? Desde luego que sí, la acupuntura es un método que podemos usar en cualquier tipo de persona, sobre todo los de la tercera edad que están presentando muchos dolores y
La acupuntura no tiene efectos secundarios ni efectos adversos, por lo tanto lo podemos usar en niños siempre y cuando los niños estén dispuestos a aplicarse la terapia, la podemos usar en adolescentes, en adultos, y siempre nos va a ayudar para todo tipo de enfermedades, dolores, todo lo que tenga que ver con estrés, tensión muscular y sobre todo para relajar, ¿verdad? Entonces, las personas que les da miedo las agujas, las que no les gusta ponerse agujas, entonces tenemos otras técnicas como es el masaje Shiatsu, que hacemos la misma función, aplicar presión en estos puntos acupunturales, nada más que lo hacemos con el dedo, ¿verdad? Una digitopresión. Y la quiropraxia, pues que más adelante vamos a ir viendo la demostración, es también una técnica que nos ayuda a ajustar los huesos. Entonces, hay casos en que solamente tenemos un dolor y al momento del ajuste desaparece el dolor. Entonces, decíamos al principio, lo más importante es lo que el paciente nos diga. Si nos dice que hay dolor, hay entumecimiento, podríamos sospechar de la hernia, pero es muy importante la valoración física, ¿verdad? Gracias, doctora. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ya regresamos y seguiremos hablando de este mismo tema. Vamos al corte y regresamos. Bueno, y seguimos con más aquí en Salud y Vida. Estamos hablando sobre esta enfermedad que es muy frecuente, un padecimiento de la columna, que es la hernia discal. Pero vamos a hablar y vamos a ver la demostración de tratamiento que ofrecen en la Clínica de Medicina Oriental. Estamos viendo ahorita al doctor Julio, que está haciendo acupuntura. Me gustaría que nos explicara un poquito, doctor. Sí, la acupuntura, ¿cómo funciona? Es en este caso vamos a poner algunos puntos en el cuerpo que ya están específicos, que son para bloquear el dolor. Sí. Y relajar la musculatura también. Entonces trabajamos la parte cervical, en el caso si hay una hernia en la parte cervical o lumbar. De esta manera podemos ver que la paciente es una técnica que no es dolorosa, la paciente está relajada y no muestra ningún síntoma de dolor. Al cabo de unos 15 a 20 minutos, el paciente va a mostrar una mejoría con respecto al dolor. De 10 a 20 minutos, o sea que el resultado es casi inmediato. Sí, la persona va a sentir un cambio después de la sesión, obviamente. Y combinado con otras terapias, como en el caso del puro de moxa, la moxabustión, que es una terapia de calor, la combinamos con la acupuntura para desinflamar y relajar la musculatura. De esa manera así se va a calmar el dolor. Sí, las agujitas son pequeñitas. Sí, son finas. No duelen. No tienen ningún... ¿Cuántas sesiones tiene que hacerse para tener un buen resultado? Bueno, eso va a depender del estado de la persona con que se presente a la consulta. Sí. Depende del nivel de intensidad del dolor. Puede ir de 3 a unas 5 sesiones. Ok. Entonces, identifican el área del dolor y ahí es donde aplican las agujas. Aplicamos especialmente en los puntos dolorosos. Sí. Para estimularlo y que se relaje y libere un poco de presión sobre los nervios que hay. ¿Qué pasa cuando uno aplica estas agujitas? ¿Qué sucede? Bueno, como te envía impulso eléctrico al sistema nervioso para que libere ciertas hormonas y sustancias que son para ayudar a calmar el dolor. Ok. Y entonces de esa manera libera la sustancia y manda señales a los músculos para relajarlos un poco. Ok. Ahora también nos acompaña Oscar Flores, quien es especialista de la Clínica de Medicina Oriental, para mostrarnos quiropraxia. ¿Qué es la quiropraxia? Quiropraxia es una técnica manual que nos ayuda a liberar o a acomodar en su sitio las vértebras de la columna. En este caso, después de que el paciente llega a la consulta con el médico, o ya se le hizo un chequeo manual, también con el quiropráctico, en mi caso, pasa un examen físico, la técnica palpatoria. Si hay una lumbalgia crónica o una ciatalgia crónica, no realizamos la quiropraxia, porque en ese caso podría dar un poco más de dolor. Okay. Entonces primero se trata con acupuntura, con la técnica Shiatsu, para desinflamar los músculos
y después se hace la quiropraxia. Si la persona tiene una lumbalgia, pero que no es crónica, sí realizamos la quiropráctica. ¿Qué le podríamos decir a una persona que tiene estos dolores fuertes en la columna y tiene miedo de realizarse la quiropraxia porque dice, ay no, me da miedo, puedo quedar peor y si me, no sé, yo he escuchado tantas cosas, la gente como que le tiene un poquito de temor? Sí, la persona se quita el miedo hasta que se hace la quiropráctica. Hay muchas personas que llegan y están con el temor, suave por favor, suave, pero no saben que la técnica es rápida, es muy suave. Entonces, al hacer esta presión, las vértebras calzan en su lugar. Es como las personas dicen, me sacan las pulguitas, porque es cuando truenan todas.